Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial queremos darle la más cordial bienvenida a este foro del día de hoy, lunes 13 de febrero de 2023, dentro del ciclo denominado Amor por nuestra profesión. Hoy pues tendremos a dos apreciados colegas. eh, la primera es la arquitecto Nancy y posteriormente tendremos a el arquitecto Wilson Zacarías desde Portugal. Vamos a darle entonces acceso. Ya tenemos con nosotros a Orlando. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Perfecto. Y ustedes Bueno, me escuchan, ¿no? sí, sí, perfecto. Bueno, damos también la bienvenida a nuestro colega, el arquitecto Wilson Zacarías, desde Portugal. Estamos conectando, mi apreciado colega. ¿Desde qué parte de Portugal? Estamos al sur de Portugal, estoy en Algarve. Algarve, correcto. Muy bien. Bueno, bienvenido. Vamos a esperar a Nancy. Hola, Meralia. Buenas tardes, bienvenida. Ok, bienvenida a Caterina, Fabiana, también bienvenidos a este foro, este webinar en ocasión de la celebración del Día de la Amistad y del Amor durante este mes de febrero. Bueno, y con estos colegas, pues cuya amistad se ha prolongado durante muchísimos años y además que es un placer conectarnos. Para, bueno, conocer de toda su trayectoria, toda su experiencia profesional. Bueno, Orlando, te dejo entonces una vez, ok, Sí, oye Roberto, algunos compañeros me pidieron que explicaras brevemente qué era para la plataforma gremial, brevemente, antes ok, de bueno, comenzar. claro, Plataforma Gremial es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa arquitectos y urbanistas venezolanos con la finalidad de promover e incentivar el estudio y el ejercicio profesional en nuestro país. Somos una asociación además que está abocada a la parte académica, somos una asociación civil que queremos pues que nuestra profesión adquiera y que tome la importancia que se merece porque en otras ciudades. Oye, pues muchas gracias por esa explicación. No, tú sabes que también algunos colegas aquí de México, al ver la publicidad en las redes sociales, también se comunicaron conmigo, interesados, pueden saber que esta iniciativa venezolana. E inclusive alguno me dijo que quería participar en un futuro. Bueno, Imagínate, bienvenido. en una Bienvenido reunión. sea mientras sean arquitectos, porque como dice muy bien nuestro eslogan, es queremos saber qué hicieron y qué hacen nuestros colegas hoy. Y aparte de eso, también es bueno aclarar que estamos muy interesados en la parte, de hecho, hemos efectuado exposiciones de trabajos de grado del último semestre de arquitectura porque muchas veces esos trabajos de grado se pierden, no se dan a conocer y son trabajos muy valiosos que vale la pena difundir. Entonces, igualmente, el trabajo de nuestros colegas, independientemente que estén fuera del país, Bueno, mientras si quieres voy arrancando con Wilson. dale, pues, y después nos conectamos con Nancy, la arquitecto Nancy Luque. Aquí dice, estás intentando, ok, bueno, adelante, Orlando, bienvenido. Sí, bueno, gracias, gracias. Bueno, en esta serie de programas que estamos haciendo, es para mí un gran gusto presentar, pues, en este mes de la amistad y el amor, como dicen, a Wilson Zacarías, un compañero de Maracay, un vecino de Maracay. Somos contemporáneos y lo bueno en este mes es que, bueno, empezamos en primer grado en el Colegio Marista a estudiar juntos, toda la vida juntos, todo el bachillerato, toda la universidad, hasta que nos graduamos juntos de arquitectos. Y entonces, bueno, imagínense, un amigo mío del alma, mi hermano, pues. Entonces, yo agarré otro camino, pues como saben, estoy en México en el área del patrimonio, en el turismo,
pero Wilson sí siguió mucho en la parte de arquitectura y bueno, pues, pero la amistad continuó igual que siempre y bueno, para mí es un gran placer presentárselo y dejarle el uso de la palabra para que nos cuente pues de su experiencia desde que estaba en Maracay, después en Valencia, después se fue a Portugal, estuvo en África, etcétera. Una historia muy interesante que Wilson a continuación nos va a explicar. Adelante, Wilson. Ok, tal vez sería más fácil si me dejan compartir la pantalla porque probablemente les puedo dar las imágenes de lo que hice. Ya está habilitado, Wilson, ya las puedes Ok, compartir. entonces, deja acá ver. ¿Se está viendo o no? Todavía no Todavía no. vemos. Yo tengo aquí, ahora tengo yo que decirle que permita ver la pantalla, ¿no? Compartir la tela. Ahora sí. Ok, está abriendo, perfecto. Ok, aquí vemos el flyer de nuestro webinar del día Ok, de sí, hoy. que lo puse un poco para poder dar inicio. Bueno, básicamente desde 1983 mi primera experiencia fue que comencé a trabajar con empresas que tenían que ver con la construcción y esas empresas de la construcción tenían una vocación muy particular hacia el área de la vivienda social. Trabajamos primero en viviendas que tenían calificación del segundo nivel, después pasamos a viviendas que tenían calificación del primer nivel y fuimos la primera empresa tal vez que pudo hacer viviendas del primer nivel en vertical, pues que fuimos los primeros en hacer no solo casas de 40 metros que normalmente se hacían solamente en un piso, sino las pasamos a hacer en 4 pisos, que era planta baja y 3 pisos. Hicimos Madre María de San José, que fue la primera experiencia multifamiliar. También hicimos vivienda de segundo y de tercer nivel. Después este grupo fue creciendo y me hizo que formara un grupo de arquitectos y que pudiéramos desarrollar otras cosas y pasamos entonces a hacer proyectos de otro tipo de proyectos, de viviendas de lujo y otras cosas, al punto de que probablemente fue el proyecto más relevante que tuvimos, que fue el proyecto del Palacio de Justicia del Estado de Aragua, un proyecto de importancia dentro de la ciudad, que lamentablemente se habrá quedado en una parte nada más. En este momento solamente tiene probablemente un 25% de lo que pudiera ser. Ojalá algún día se pueda terminar porque era un elemento importante para lo que él significaba como su propio hecho, digamos, de ser como la forma y el sitio donde él estaba. Después de esa experiencia en Maracay, que estuve allí hasta el año 95, fui para Valencia y en Valencia me tocó eh, trabajar, tener la experiencia de trabajar en Indubal. Fui invitado a ser el director general del Instituto de Desarrollo Urbano del casco central de la ciudad, que básicamente era poner en funcionamiento una ordenanza que protegía todo lo que era el área central de la ciudad, una ordenanza que había sido desarrollada por la arquitecta Sara de Atienza y David Gubernier, cuyo en aquel entonces era el alcalde Paco Cabrera, que había impulsado todo esto, y que al frente de Indubal estaba el presidente, era el doctor Vicente Lozano, un valenciano de mucha cepa, vamos a decirlo así. Fue muy interesante la experiencia porque yo creo que en poco tiempo se logró conseguir un avance y que la gente entendiera la necesidad que había en tratar de rescatar lo que era el casco central. Y como se ve aquí un poquito, que fue algunas muestras que quise poner, como con poco, que fue por ejemplo en la intervención que se hizo en el centro, en la Avenida Bolívar,
en cómo quitando simplemente la publicidad y ordenándola, se logró rescatar una serie de casas y espacios y edificios que valían la pena. Y así con una serie de edificaciones que estaban allí ocultas muchas veces por lo desabrupto que tenía la publicidad. Pasado ese tiempo, pues me vine a Portugal. Las circunstancias me llevaron a la situación del país no era la que nosotros aspirábamos y decidimos entonces salir y nos vinimos a Portugal. Mira, Tal vez, sí. Wilson, antes que cruces el charco para Portugal, tenemos que decir que fuimos compañeros del proyecto del Museo de los Niños de Caracas. Exactamente, eso fue antes de que nos graduáramos inclusive. Yo lo iba a decir, pero como tú no lo mencionaste, porque nosotros estando todavía en estudiantes, tuvimos la suerte tal vez de haber trabajado siendo estudiantes en el Museo de los Niños y haber tenido la experiencia de ser copartícipes de esa espectacular proyecto. Experiencia. Domingo Álvarez y Humberto Marcano. Eran los arquitectos jefes nuestros, que comenzamos llegando allí para dibujar, para dar color a lo que hacía Jorge Blanco, que era el famoso náufrago, que era quien tenía toda la parte del grafismo, y después terminamos diseñando nosotros las propias exhibiciones y involucrándonos muy profundamente con todo el proyecto de diseño de las exhibiciones y de los artefactos que tenía el museo. Mira, Wilson, antes también que cruces, no que cruces el charco. charco, que cruces la imagen, que cruces, parece mentira, efectivamente, cómo cambia el aspecto de la ciudad simplemente con ese detalle de quitarle estos avisos o de reubicarle estos avisos comerciales, publicitarios, cómo cambia el aspecto de la ciudad, cómo la imagen se dignifica. Te quisiera preguntar si sabes cómo está actualmente, cuándo hiciste estos trabajos y si tienes contacto de cómo está actualmente esas restauraciones, esas adecuaciones que hiciste en su Mira, oportunidad. no sé, porque lamentablemente, bueno, déjame decirte, yo estuve en diciembre, después de 18 años sin ir a Venezuela, estuve ahora en diciembre, pero fue un viaje muy corto de carácter familiar y no tuve la oportunidad de ir, solo quedé en Caracas, no tuve la oportunidad de ir, pero no tengo conocimiento. Pero hay una cosa que sí te puedo decir. El efecto fue muy interesante porque fue un efecto de contagio. Una vez que comenzó uno a hacerlo y ver lo que estaba sucediendo, los otros comenzaron a hacerlo casi que a modo propio. Se comenzaron a dar cuenta de que aquello tenía su razón de ser. Y lo que al principio nosotros queríamos casi que empujar a la fuerza, porque que es una ordenanza que tiene que hacer. Después llegó un momento en que ellos propios comenzaron a hacerlo. Entonces, yo creo que comenzaron a entender que era lo mejor para la ciudad y era lo mejor para el todo. Es decir, que el todo necesitaba de aquello. La última foto que está aquí en la esquina se ve como todo el mundo ya había alineado por completo y habíamos conseguido que la gente acomodara de alguna manera. Y entonces, porque la ordenanza decía, tú no puedes tener una publicidad más allá de 50 centímetros. Esto a nivel de lo que eran las publicidades, porque la ordenanza era mucho más allá que eso, tenía dimensiones de las alturas de las fachadas, pues cuando tú conseguías algo nuevo, ibas a hacer algo nuevo, había todo, es una ordenanza muy interesante, muy pensada y muy urbana, realmente muy urbana, donde el trabajo que hizo David y que hizo Sara Tienser es espectacular. Ojalá se siga manteniendo porque el cambio es espectacular. Es que, fíjate tú, nada más estaban ocultas bajo esos armazones de los avisos, pues esas construcciones que recobraron pues su valor histórico, su valor arquitectónico. Bueno, ojalá se sigan aplicando su ordenanza. Ojalá. Después, bueno, cuando nos tocó
cruzar el charco, yo pasé de venir de trabajar con vivienda social a todo lo opuesto. Entonces vine a trabajar a un atelier, a una empresa que aquí en el Algarve la vocación es totalmente turística, y entonces vine a trabajar con un atelier donde se trabajaba, era hoteles, casas de lujo, en un sitio donde probablemente sea todavía hoy en día una de las urbanizaciones más lujosas de Europa, que se llama Quinta do Lago, y donde bueno, lo que se hacía eran cosas de muy alto nivel, y acostumbrarme además donde hay unos elementos que para nosotros no tenían ninguna relevancia, como es el clima y lo que es la térmica y la acústica. Para decirte una cosa, aquí las paredes exteriores tienen 35 centímetros de ancho, Wow. para poder ¿Aló? darle protección a la cuestión térmica, ¿no? Entonces, son de esas cosas que uno aprende después de viejo, como quien dice, porque las cuestiones técnicas son necesarias de esa manera. Pero ¿qué son, Wilson? O sea, bloques, ¿cómo, o sea, cómo logras Son, ese espesor de pared en el exterior? son paredes dobles con un espacio en el medio que lleva un producto que es una especie De de anime, aislante. Ah, ok. de Un aislante, poliuretano, un poliestireno, una cosa de esa. un EPS que lleva en el medio. Algunos inclusive en la parte de afuera llevan una cosa que también es otro aislante, que también llaman capoto, que es para poder aislar aún más. Es decir, y todo eso para evitar, hacen una especie vamos a decir, una cava, ¿no? Para evitar que el frío entre o salga, ¿no? Para evitar porque el problema del costo de la energía es tan alto, que entonces para evitar que tú tengas costos altos en producir frío y en producir calor. Qué Yo bien. siempre le decía a la gente, bueno, yo en mi vida, yo no sabía que los aires acondicionados enfriaban y calentaban hasta que llegué aquí, porque para nosotros los aires acondicionados solamente hacen frío. Cuando Sí, llegué aquí fue que me enteré que los aires acondicionados también calientan. interesante. Sí, sí, sí. Bueno, otra técnica constructiva, la verdad. Aquí, bueno, dentro de poco te diré que vamos a tener que utilizar esas paredes dobles porque está, no sé si es por el cambio climático, qué es, pero el frío que está haciendo ahora aquí en Caracas, pues no es el usual. Pero es interesante conocer efectivamente esas otras técnicas constructivas. No, y bueno, y los vidrios son todos dobles, que son lo que llaman vidrios duplos, porque también tienes una cuestión, aquí cuando tú vas a pedir la habitabilidad, tú tienes que pasar una serie de testes y certificados, que son los certificados acústicos y térmicos. Y te hacen una prueba, viene un tipo con una broma haciendo ruido afuera y lo mide con un aparato dentro para saber que los decibeles que están afuera no son transmitidos hacia adentro, y todo eso lo tienes que controlar a través de las paredes y de los vidrios que tú pusiste y de los aluminios. Los aluminios algunos tienen cortes térmicos para evitar que el frío de fuera pase hacia adentro, o el calor, dependiendo de la estación del año, ¿no? Y Este, una pregunta, Wilson, esas piscinas elevadas, tienes una que está o sea, que está bajo el nivel de... esta piscina era privada de ese cuarto, y la de abajo era una piscina común. Y todavía este hotel, que fue el último que yo diseñé en este grupo, tiene una piscina más abajo todavía que daba en otra parte del hotel. Estas eran unas piscinas eso era solo para ese cuarto. Imagínate, oye, Sí, un cambio drástico, ¿no? sí, 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 sí. De vivienda, sí, bueno, pues, está De bien. vivienda de 40 metros con una habitación de 2 habitaciones con 40 Sí, metros, a sí, tener que bueno, hacer cuartos de 80 metros para un solo cuarto. sí. Esto eran más casas en ese tipo de sitios, donde hicimos una casa de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Oh, wow. Oye, impresionante. Después también, estos son proyectos que después también ejercí de alguna manera, yo libremente hicimos unos proyectos, unas casas también por mi cuenta. Fui haciendo algunas otras cosas, no están puestas aquí todas. Trabajé con otro grupo que también estaba en una zona que está Vira, hicimos otras cuestiones.
hasta 2012, y en 2012 la cosa se complicó mucho aquí en Portugal con todo lo que fue el problema del 2009 en adelante, con toda la crisis que hubo, y en 2012 me ofrecieron la oportunidad de ir a Angola, contratado a tomar cuenta y a participar del control y gestión de un proyecto muy estructurante que se iba a hacer allí. Angola es un país como Venezuela, que muy rico a nivel de petróleo, oro y diamante, que entonces tenía posibilidades de desarrollar una serie de cuestiones de infraestructura y de viviendas y ese tipo de cosas, y me invitó un equipo que estaba siendo formado para poder controlar ese proyecto. Entonces, era más o menos el proyecto que pretendían hacer. Era un proyecto que invadía dentro del mar con 70 hectáreas, tenía una marina para 1.200 barcos. Este proyecto era desarrollado por el arquitecto Costa López, pero tenía también la participación de Eduardo Sotomora. De manera de que espectacular. Lo que nosotros que teníamos que hacer del lado del propietario era que todo lo se estuviera haciendo como debería ser hecho. Esto era más o menos lo que se pretendía de alguna manera que fuera a venir a hacer. Esto es una cosa tan complicada y grande que todavía está en proyecto. En este momento siguen los estudios, hubo que hacer estudios no se imaginan la cantidad de estudios que esto lleva, a saber hasta el comportamiento marítimo en 100 años, cómo se sube, pues, que sube el mar y que no sube el mar, que puede perturbar esto, esto, el nivel cero está a 3 pisos arriba del nivel, lo que va a ser el nivel cero de este proyecto está a 3 pisos arriba del nivel del mar para asegurarse de que no hubiera problemas con la subida aunque al igual que Venezuela, las mareas en Angola no son significativas, porque nosotros en Angola y en Venezuela las mareas básicamente son de 1 metro. Por ejemplo, en Portugal son de 3 metros, pero aquí en Angola es 1 metro, y yo creo que en Venezuela también debe ser una cosa de 1 metro nada más, debe ser poco, porque Angola, al igual que Venezuela, a Venezuela estamos 10 grados arriba del Ecuador, Angola está 10 grados al sur del Ecuador. Entonces, pero mientras se hacía todo esto, yo fui desplazado para allá, y bueno, me agarraron para ir haciendo otras cosas. Y bueno, estuve durante mucho tiempo haciendo cualquier tipo de ejercicio, al punto que también ellos se metieron en vivienda social, y puse aquí un ejercicio que no es que haya sido uno de los ejercicios de arquitectura más importantes de mi vida, pero sí uno de los más particulares, que es que un día me dijeron, dentro de 40 días tenemos que poner 360 muchachos a estudiar bajo techo. Y entonces, en 40 días, nosotros agarramos unas latas, unas chapas y unos hierros, y metimos 360 muchachos a estudiar bajo techo, sin puertas, no tenía ventanas, pero por lo menos tenían techo. Y bueno, aquí está. En 40 días realmente pusimos a esos muchachitos a estudiar ahí. 360 muchachitos que estaban, que tenían que poner. Sí, bueno, pero fue una solución de urgencia, ¿no? Pero que... Fue una solución de urgencia, pero funcionó, claro, y claro, resolvimos. Claro. Pero a este nivel llegaba, porque, digamos, ellos son, yo creo que el nivel extremo de situaciones es muy parecido con el de Venezuela. Tú tienes una pobreza también muy crítica, con una élite muy grande a nivel de desequilibrio social y económico. No, y estoy viendo, Wilson, que de alguna manera solucionaste la sensación, o sea, el efecto térmico interno con esos techos elevados que tienen una ventana como para que el aire caliente pues salga y mantenga fresca el interior. Sí, pues. porque el sol es abrasador, Inclemente, ¿no? Sí, me imagino. inclemente, y eso sería, si no lo hacía así, sería absolutamente un horno estar allí debajo.
porque eso es una Sí, chapa no solo, simple, no solo pensar en el espacio también, sino en la caminería exterior también cubierta para cubierta para que y ellos que fuera pudieran por lo uniendo menos tener allí, y eso todos los módulos. hacía un patio, pero entonces ellos jugaban alrededor de ese patio y bueno, porque eso hacía un círculo completo, eran 4 módulos que tenían, hacían un cerco completo. Después, bueno, hasta un sitio donde después me tocó hacer ejercicios de todo tipo, sitios donde donde después también llegábamos nosotros, nos hicieron unas casas donde nos quedábamos, un restaurante que irían a hacer cerca de la playa, eh, fue un ejercicio de proyectar y proyectar y proyectar. Muchos no se hicieron, casi todos no se hicieron, pero me harté de ejercitar el diseño porque me mandaban a hacer cosas, hacía cosas y después me mandaban a hacer otras y fueron 5 años de un ejercicio de diseño constante, Sí, lo cual fue, fue divertido en ese sentido, porque frustrante, pero divertido, porque mucho hice. ¿Cómo te Aquí, comunicabas, Wilson? O cómo, o no, sea, no, era en portugués porque Angola es portugués. claro, ¿verdad que tú tienes, claro, Sí, falas yo vengo a portugués? Portugal porque soy lusodescendiente, aunque bueno, vine a aprender al portugués cuando vine, porque en mi casa de alguna manera se hablaba un poco el portugués, yo más que hablarlo lo entendía y terminé fue aprendiéndolo después más estando aquí. Este, este sí era un edificio que también ya tenía un proyecto y aquí vinimos a participar más también en el control de su ejecución, y era una marina más pequeña. Después aquí, allá al lado hay una ese sí es un proyecto que sí hicimos completo. Era una academia para gente que tenía una empresa que era de seguridad. Entonces tenía un sitio para hacer tiro y ellos era una academia de los vigilantes, ese tipo de cosas, y después esta era la sede para la empresa, iban a poner su sede principal. Después, bueno, de esos 5 años me regreso y comienzo entonces otra vez a ejercer la profesión de nuevo, y salen unos proyectos un poco más chiquitos, viviendas individuales, más pequeñas, unas construidas. Este es un proyecto muy interesante que me gustó mucho, que es una especie de mini convento que me tocó hacer para 5 monjas, donde tuvimos inclusive el hallazgo aquí de una arqueológico de, 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 de una parte del periodo islámico, y tuvieron que hacer excavaciones y nos paró la obra como 8 meses, porque primero hubo que descubrir todo lo que había, y después que descubrieron, hicieron el levantamiento, se tapó y se continuó la obra, pero fue muy interesante. Fue un proyecto que guardo, que ya está funcionando, ya las monjitas están viviendo allí, y fue muy agradable la cuestión. Estos son otros proyectos que estamos y ya se están funcionando, es la sede de la Volvo, la de la Mazda. Estos son proyectos que nos han pedido para hacer para viviendas. Es una sede de los Scouts, aquí es una cuestión de oficina. Aquí este terreno, no les quieran imaginar, este terreno tiene 7 por 15 o 20, es una cosa que yo no sé ni cómo llegué a lograr que pudiera caber algo, y lo están construyendo, poco a poco lo están construyendo. Estas son unas partes de rehabilitación que está ahí en el proyecto, que ya está pronto, y aquí una casa vieja también que la estamos rehabilitando, y otros proyectos diferentes que estamos acomodando, y aquí también hay unos proyectos que están todos en fase de proyectos y que están siendo llevados ante el Consejo Municipal. Aquí permisar cualquier cosa es algo bien complicado. Este proyecto que está aquí abajo tiene en la aprobación de la arquitectura ya lleva más de un año. Finalmente nos aprobaron la arquitectura, ahora nos van a aprobar la estructura. Que exige mucho, sobre qué parte se enfocan más ellos para darte un permiso, la parte técnica, constructiva, de ordenanza, o sea, de las metros cuadrados.
los metros cuadrados, las distancias que tienes a la separación de la calle, las alturas, Los retiros. Lo los que serían las retiros, variables urbanas fundamentales aquí, pues las alturas, exactamente. retiros, metros de ubicación y construcción, ok. Pero ellos son capaces de involucrarse inclusive hasta con los colores, y después tú tienes que poner los colores, y después si no respetan los colores se vienen, cuando el proceso constructivo se meten y tienes que poner los colores que estaban en el proyecto. Es decir, termina siendo bastante difícil después Sí. salirse. Bueno, pero Tienes eso que, yo creo que en beneficio después del contexto, ¿verdad? De claro, la ciudad. la ventaja de eso es que una vez que está definido, la cosa camina. Claro. Y bueno, Mira, si lo mira, tienen. Wilson, nos quedan, déjame ver cuánto No, tiempo no, nos... mi parte está Ok, sí, pero es que resuelta. por eso vamos a continuar en la segunda parte con esta Nancy, pero quería que nos conversaras. Bueno, ahí Meralia hizo una pregunta sobre cómo hiciste para revalidar el título. Fue Meralia de no, no puedes, Sí, déjame ver cuál es. ¿Cómo hiciste para revalidar el título? Me imagino que tuviste facilidad teniendo la nacionalidad también portuguesa y aparte no, de no eso, tenía nada que ver con eso. No, no, no tuvo nada que ver con eso. Realmente tuvo que ver con que cuando nosotros programamos irnos, yo tuve la posibilidad de traer todos los documentos que eran necesarios. Me traje de la universidad, me gradué en la Simón Bolívar, me traje todos los documentos que eran necesarios en aquel momento. Pude darle entrada en la universidad, en aquel entonces es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa, es una universidad muy prestigiada. Metí todos los documentos. Claro, nosotros en la Simón Bolívar, como hacíamos 6 años, ellos aquí lo ven también por números de crédito. Pero ellos aquí lo dicen, los créditos son horas de clase. Entonces, por ejemplo, ellos aquí, algo así como que para poder graduarte, ellos necesitaban como 150 horas, que serían 150 créditos. Nosotros en la Bolívar nos graduamos con 250, es decir, que yo tenía 100 horas más que lo que hubiera necesitado para poder aprobar También yo me gradué, cuando llegué aquí ya yo tenía 18 años de graduado, entonces de alguna manera traía una experiencia suficiente. Entonces Las canas pesaban, las canas pesaban. sí, entregué también el currículum, todo eso, yo creo que eso facilitó. Y claro. creo que también facilitó que antes que yo diera entrada a mis documentos, una colega que se había graduado con nosotros lo había hecho. Yo en 6 meses, en 3 meses tuve mi equivalencia. Fue Ahora, realmente muy, muy rápido, muy, muy rápido. una pregunta, Wilson. ¿Qué diferencia ves tú en el diseño portugués, por ejemplo, de vivienda y el que tú llevaste de aquí de Venezuela? Porque nosotros tenemos mucha influencia norteamericana en nuestro diseño, te lo digo por lo menos por la parte de Italia, que los apartamentos, ellos no le incluyen closet, o sea, la parte de closet, sino que ellos usan escaparate en los dormitorios, el número de sanitarios, por ejemplo, utilizan muy pocos sanitarios. Nosotros estamos acostumbrados, que es un lujo allá, tener un sanitario por una habitación o cada 2 habitaciones un sanitario. Ellos a lo mejor en un apartamento de 180 metros tienen un solo sanitario. ¿Cómo tú encontraste diferencias? ¿Tú estás diseñando, te adaptaste? Ya, sí, eso ya no es así. Eso es totalmente, vamos a decirlo entonces, americanizado. Hoy en día el closet es estandarizado, cada vez hay más cuartos con su baño, aquí lo llaman cuartos en suite, cuando tú pones el baño interior. Hoy en día eso está totalmente, porque bueno, también van a las revistas y Claro, aprenden lo mismo, ¿no? Ese claro, tipo de cosas. Sí había mucho las cosas muy cerradas, pero tenía que ver con la cuestión térmica de no dejar que el frío pasara de un espacio para otro. Cada vez los espacios son más abiertos, cada vez los espacios son los open space, son más utilizados porque, bueno, tienes técnicas de calefacción que te deja que todo pueda funcionar bien caliente en todos lados. Eso ha cambiado completamente y entonces
Yo diría que hoy en día estamos totalmente americanizados y los espacios son mucho más abiertos, son totalmente, y tú ves que todos los proyectos son proyectos muy contemporáneos, muy líneas rectas, ya no son tan Influencia europeizados. mediterránea, sí. Sí, sí, Mira, sí. aquí tenemos a nuestro apreciado colega también, Enrique Fábregas, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Eh, bueno, vamos entonces nos queda menos de 2 minutos, vamos entonces a cerrar aquí esta primera parte para iniciar la entrevista con Nancy para, bueno, que nos cuente sobre su experiencia en Grinta, que es la compañía donde ella actualmente está de directora y con su esposo, que es ingeniero civil. Bueno, entonces nos vemos en una segunda parte. Gracias por acompañarnos.